Jang Seo-yun se encontraba sentada en un café cuando recibe la llamada de su amiga, preguntándole por su divorcio. Le cuestionaba el motivo, pues su marido era un hombre codiciado por otras mujeres, sugiriéndole que debía pensarlo bien, ya que al divorciarse y dejarlo soltero de nuevo, habría muchas mujeres tratando de atraparlo. Pero a Seo-yun eso no le importaba. Su amiga sospechaba el motivo, pero trataba de convencerla diciendo que todos los matrimonios tienen problemas, y no en todos hay un amor puro. Le sugería que ya que ese hombre la había engañado, ella debería hacer lo mismo, pues eso era mejor que dejarlo. Seo-yun le explica que cuando su marido dejó entrar a su amante a su propia casa, había sobrepasado los límites. Incluso si era un matrimonio político, había límites que debían respetarse. Después recibe un mensaje de Ki-jin, pues ya se dirigía al juzgado. Mientras ella iba hacia la corte, pues ya estaban por firmar el divorcio, debía pensar cómo decírselo a sus padres. Justo esa mañana le habían enviado mucha sopa de anguila, la cual es muy beneficiosa para ayudar a los recién casados a tener hijos. Le pareció una pena que su esposo fuera bendecido y ella tuviera tan mala suerte. Al llegar a la corte, le pareció extraño que él aún no hubiera llegado, pues él era un hombre muy puntual. En ese momento recibió una llamada del hospital avisándole que su esposo acababa de tener un accidente automovilístico y debían operarlo de urgencia. Una vez finalizada la cirugía, el doctor le informa que a pesar de que todo salió bien, había sufrido daño en la cabeza y no sabrían con exactitud qué tan grave había sido hasta que despertara. También le avisan que la condición de su acompañante era crítica. Era una mujer de alrededor de 20 años y querían saber si ella la conocía, pues no tenía identificación y nadie había ido a buscarla. También habían tenido que operarla de urgencia, pero su estado era grave. Seo-yun dice que posiblemente sea su secretaria, aunque ella sabe muy bien que se trata de su amante. Pregunta qué tan grave es la situación de esa mujer. Le explican que en caso de no despertar en las próximas horas, lo más probable era que quedara en estado vegetativo. Cuando el doctor se retira, llega el secretario An. Seo-yun le solicita trasladar a Ki-jin al hospital del grupo Sama, pues si se llegara a saber sobre su estado, sería un gran escándalo. Todos los incidentes debían manejarse en secreto. An le pregunta si la secretaria Song también sería trasladada, pero ella le dice que por el momento no, pues si descubren que viajaban en el mismo auto sería difícil calmar a la prensa. Ki-jin era el hijo del presidente y el director del grupo Sama, y ya había rumores sobre una relación extramatrimonial con su secretaria. Seo-yun no quería armar un escándalo antes del divorcio, y ya tenían preparados los papeles. Justo cuando ella entra a la habitación, Ki-jin despierta, pero no la recordaba, había perdido la memoria. Seo-yun corre a avisarle al doctor y después de varios estudios y pruebas, determinaron que sufría una condición llamada amnesia selectiva. Le explican que a veces los pacientes no recordaban algún periodo en particular o alguna persona. Conveniente. Él recordaba una mezcla entre el pasado y la actualidad. Seo-yun no sabía cómo reaccionarían los mayores a esa noticia, pero lo que más le preocupaba era no saber qué pasará con su divorcio. Apenas 10 días atrás se había enterado que su marido tenía una aventura, y aunque viviera con ella, sabía que siempre pensaba en la otra mujer. Supo desde que se casó que el amor no estaba permitido en ese matrimonio, así que no debía sentirse traicionada. Ara le decía que su matrimonio era envidiado por muchos. Ki-jin era el único hijo del presidente del grupo Sama, y nunca le faltó dinero, fama, poder ni apariencia. Y aunque fue un matrimonio político, Seo-yun esperaba que algún día pudieran amarse. Pero esas expectativas se vinieron abajo desde su primer encuentro. Ki-jin le había dejado las reglas muy claras. Él usaría el primer piso de la casa y ella el segundo. Ahora se arrepentía de haber aceptado esas condiciones, pues nunca se imaginó que fuera tan duro. Y aunque no se veían con frecuencia, cada vez que salían para ella se volvió natural tomarlo del brazo, y a veces él le sonreía dulcemente, lo que la hizo suponer que podrían convertirse en una pareja real, pero no sabía que ya tenía a otra mujer a la que le estaba dando parte de su tiempo y atención. Poco después, Ara le avisa que la noticia sobre el amorío estaba por darse a conocer mientras estaban de viaje. Por ese motivo, Seo-yun tuvo que regresar antes de lo esperado, pues debía evitar que el mundo se enterara de que el hombre de negocios más apuesto de Corea, y que además estaba casado, tenía un amante. Debía hacer que Ki-jin arreglara las cosas con esa mujer, de no ser así le pediría el divorcio. Cuando volvió a casa, la vio, pues su marido la había llevado. Se trataba de su secretaria, Song Chae-rin.
A pesar de ser él quien fue infiel, cuando Ki-jin ve a su esposa entrando a la casa, lo primero que hizo fue reclamarle por haber llegado antes. Además le dijo que era una grosera por no tocar. Mira tú. Pero Seo-yun le recuerda que esa también es su casa, pues ella había puesto la mitad del dinero para comprarla. Le parecía inaceptable que su marido le estuviera diciendo eso frente a esa mujer. Estaba enojada y aunque sabía de la relación que tenían, les dice que no le importa lo que hagan, pero hacerlo en su propia casa ya era demasiado, y debían tener vergüenza. Chae-rin se hacía la víctima y le pedía disculpas, sin embargo estaba usando su bata, lo que enfurece aún más a Seo-yun, pero al enfrentarla, Ki-jin la defiende, pues le recuerda que habían quedado en que el primer piso le pertenecía y no debía importarle lo que ahí pasara. Después de eso, la pareja de infieles se retira. Seo-yun no comprende cuándo cambió todo, en qué momento él se volvió de esa forma. En eso recordó que aceptó esas condiciones tan desfavorables porque quería salir de su casa, pero nunca se imaginó lo doloroso que sería pasar el resto de su vida al lado de un hombre que no la amaba. Su padre creía que las mujeres no debían estudiar, solo debían aprender a servir a sus maridos. Y Ki-jin le había ofrecido su primer empleo en una galería de arte, la cual había pertenecido a su madre, pues sabía que Seo-yun tenía un posgrado en esa materia. Eso le hizo pensar que ese hombre era muy bueno y había sido el primero en reconocerla. Pensó que estaría bien mientras no invadieran su privacidad, y por eso lo soportó. Pero ahora había aprovechado que ella estaba de viaje para llevar a Chae-rin a su casa, y se da cuenta que fue mejor no haberle pedido antes que la dejara, pues eso habría sido un desastre. Fue una ilusa, pues hasta le había llevado regalos mientras él se acostaba con otra. Cuando le pidió el divorcio, él aceptó sin objeciones, aunque le advirtió que si se divorciaban antes de tiempo, ella sería quien más perdiera, pues pronto su padre tendría elecciones generales y un escándalo no le iría bien. Pero eso era algo que a ella no le afectaba, aunque él le recuerda que ha invertido mucho en el fondo político de su padre, y si perdía las elecciones, ese dinero también se iría. A ella le molesta que él esté como si nada hubiera pasado, pero no piensa seguir viviendo así. Cuando está por irse, el infiel por fin reacciona. Hay muchas cosas en juego. Además, ella sabía sobre la relación y nunca le dijo nada, así que le pregunta qué pretende ahora. Seo-yun no puede creer que ahora esté molesto si todo lo ha provocado él mismo, así que acepta que en parte fue su culpa, por no haberle dicho nada desde el inicio. Creía que todo estaría bien cuando no era así, pero no seguirá más con él, así que debían divorciarse lo antes posible, y si no lo acepta, le dirá a los mayores de ambas familias sobre el amorío. Ki-jin le pedía tiempo, pues había que coordinar muchas cosas, y ahora no podía creer que la persona con la que había hecho ese trato esté amnésica. Pronto llegaron los padres de Ki-jin al hospital. Cheol la culpaba por haber ocasionado el accidente, pues la policía le dijo que había 3 llamadas de ella en el teléfono de su hijo, justo a la hora que ocurrió. Mientras le está gritando, llega Jeon Ju-bum, padre de Seo-yun, pero en lugar de hablar con ella, va directamente con Cheol y se disculpa con él sin antes ver cómo se encontraba su hija. Cuando los padres de Ki-jin se retiran, Seo-yun se da cuenta de que quizá ella sí fue la causante del accidente. No lo había pensado de esa forma. Cuando Jung-beon regresa con ella y le pregunta cuál es la situación, Seo-yun le cuenta sobre la pérdida de memoria, pero al ver el sobre en las manos de su hija, el hombre se da cuenta de que tiene la intención de divorciarse. Quiere saber el motivo, puesto que la reputación de la familia estaba en juego, debido a que se trata del hijo del presidente del grupo Sama. Después de que ella le cuenta todo, él le dice que un engaño no es para tanto. Muchas personas de su edad viven sin esperar el amor y debe recordar que hay muchas cosas en juego. Aunque ella lo sabe, él no ha pasado por una situación similar y por ende no puede entenderla. Pero si lo supiera, no le diría eso. Y cuando está por irse, Jung-beon la amenaza diciéndole que no tiene por qué seguir manteniendo con vida a una persona que no supo educar a su propia hija, refiriéndose a su madre. Seo-yun no sabe qué hacer, pues por un lado sabe que se necesitan los fondos políticos del grupo Sama hasta las elecciones, pero por otro quería terminar con un matrimonio infeliz. Una vez que su padre se va y ya entra a la habitación, el ambiente era muy tenso, así que él le pide darse la mano y presentarse. Le habían dicho que estaban casados, pero no lo parecía, y a pesar de todo está muy tranquilo. Seo-yun piensa que quizá debe ser extraño para él que ella, siendo su esposa, no esté llorando y tampoco lo esté abrazando como lo haría cualquier otra. Ki-jin le pide ayudarlo a recordar lo que había olvidado.
Además le dice que su padre le ha contado que ella lo ama tanto que no podía ni dormir y por eso él no se atrevía a dejarla sola. Así que le pide que le dé un beso y no importa cuánto lo regañe, siempre estará a su lado. Le promete tratarla como su esposa y ser amable hasta el día de su muerte. Seo-yun le dice que esas emociones son un espejismo. Él sabe que es una desconocida, pero ahora es la persona que más necesita, pues no puede ni cambiarse solo, y pronto se enamorará de ella, ya que es muy hermosa y solo ver su rostro lo hace suspirar. Ella quiere decirle la verdad, pero si el apoyo de su padre se va, la enfermedad de su madre será irremediable. Por lo pronto deben pretender ser una pareja casada. Por la noche, Seo-yun recibe la llamada de su padre nuevamente. Nunca la había amenazado antes y ahora fingía ser un buen padre. Pero ella le comunica que solo fingirá estar casada con Ki-jin por 6 meses, hasta las elecciones. Después de eso se divorciará. Le advierte que no debe volver a amenazarla con su madre. En ese momento llega el secretario An, quien ha silenciado a todos los medios sobre el accidente. Seo-yun desea saber si él conocía sobre el romance de Ki-jin, pero él niega saber todos los detalles, aunque admite que solo se reunía con esa joven por trabajo. Ella no lo cree, pues el rumor era muy intenso, cuestionándose qué más podría estar sucediendo en la suite de un hotel donde entraron un hombre y una mujer solos. An le recuerda que esta es una buena oportunidad para que ellos puedan ser una pareja verdadera, pues siempre ha considerado que la única persona adecuada para el director es ella. Si se vuelven más cercanos debido a este incidente, nada podrá separarlos. Sin embargo, Seo-yun sabe que él ha estado del lado de Ki-jin desde su nacimiento y siempre intercederá por él. Por último, le pregunta por el estado de la secretaria Song, quien se encuentra en el centro de trauma severo sin poder contactar a su familia. Cuando Seo-yun la visita, piensa que aunque se había burlado de ella con su esposo, no esperaba que terminara así. Además, su familia es muy humilde. Cuando regresa con Ki-jin y lo dan de alta, Seo-yun comete el error de mencionar a la secretaria Song, pero inmediatamente se da cuenta que no la recuerda. Sabía que recordaba algunas cosas, pero aún no recordaba nada sobre Chae-rin y lo sucedido el último año. El doctor les había explicado que la pérdida podría deberse a algún trauma del pasado, pero nada especial había ocurrido en el último año, exceptuando el incidente con su hermano Jun-jeon, quien se había descontrolado, aunque no tenía relación con Ki-jin, por lo que la razón debía ser otra. An menciona que pocas personas conocen sobre la pérdida de memoria, pero si la condición del director se llegara a filtrar, las acciones del grupo Sama podrían caer. Por ello, debía aprender perfectamente el trabajo antes de volver a la empresa, y tanto la señora como él podrían ayudarlo. Seo-yun, aunque no estaba de acuerdo, tenía que apoyarlo. Una vez en casa, mientras Ki-jin revisa algunos documentos, An le informa a Seo-yun que su padre la visitó, vio los papeles del divorcio y pidió detenerlo. Además ordenó cambiar las cosas, debían vivir como una pareja casada normal. Aunque An sabe que ese comportamiento es algo pretencioso, hará cualquier cosa para ayudarlos y ahora dependía de ella aprovechar esta oportunidad. A pesar de que todos lo veían como una oportunidad, a ella no le importaba. An comprende que puede ser difícil, sin embargo le comenta que cada vez que el director la veía, su mirada era notablemente feliz. Poco a poco se estaban acercando. La mujer reconoce que en su relación hubo momentos buenos, pero confundió cada gesto de su esposo con amor. Ahora está segura de que la engañó, y a pesar de eso, An nunca lo vio haciendo tal cosa, y está seguro de que el director no ama a Song Chae-rin. An esperaba que en algún momento pudieran ser una pareja de verdad. Luego de eso, Ki-jin le pregunta por qué se siente tan incómoda. Lo ha notado desde que llegó, pero no comprende por qué su esposa actúa de esa manera y por qué lo evita. Ella lo niega, diciéndole que solo lo está imaginando, y cuando él se acerca para comprobarlo, ella lo empuja inmediatamente, aunque él únicamente quería limpiarle una mancha en la cara, pero con esa reacción confirmó lo que le acaba de decir. Ella le explica que es porque han cambiado mucho, incluso ahora está siendo muy sensible con algo tan insignificante. Debe entender que no es el Ki-jin que conoce y lo siente como alguien diferente, como si lo viera por primera vez. Le pregunta si él siente que ella es su esposa. Cuando él responde que no, entonces ella le dice que se siente igual. Es por eso que es difícil tratarse como tal en un solo día, así que enfrentan un problema que deben resolver juntos. Por la noche Seo-yun pensaba cómo le haría para salir a leer, pues ahora debían dormir juntos. De pronto Ki-jin sale del baño, pero no era su costumbre hacerlo con poca ropa, así que ella se avergüenza. Sin embargo, en esta ocasión le era muy difícil vestirse solo y le pide ayuda a su mujer.
Mientras ella lo ayuda, nota que ni siquiera pudo secarse bien el cabello, pues aún no tiene fuerza en sus manos. Su esposo le pregunta si está nerviosa al ver su cuerpo desnudo, y ella, muy avergonzada, decide dejarlo así e irse a dormir, sin entender por qué está tan nerviosa cada vez que él le menciona eso. Al apagar la luz, él le pregunta si tienen algún hábito, como darse un beso o hacer algo que les lleve más tiempo. Ella está muy nerviosa. Teme que él se dé cuenta de que solo con su toque la pone así. Además, solo había leído sobre ese tipo de cosas, pero nunca las había experimentado. Entonces decide confesarle que nunca lo han hecho, que hace más de un año que duerme sola y jamás han tenido intimidad. Él no lo puede creer, le parece algo sin sentido. Ella le explica que su matrimonio es solo político y son diferentes a otras parejas. Solo se volvieron cercanos después de mucho tiempo. Lo que le dijeron sobre ser inseparables solo fue hasta hace poco. Él sigue pensando que eso no tiene sentido. Siendo un hombre saludable, no puede creer que no haya hecho nada. No creía que fuera posible dejarla en paz ni un solo momento. Quiere saber qué secretos hay entre ellos. Seo-yun creía que esta era su oportunidad. Entonces le dice que a él nunca le gustó. Le dice que eran cercanos, pero jamás mostró interés hacia él. Seo-yun solo esperaba que le doliera el corazón a él y no a ella. Esperaba que ahora él sintiera lo mismo que ella una vez sintió. Era su oportunidad, una que Dios le estaba dando y una recompensa por el sufrimiento mental que ella había estado padeciendo todo este tiempo. La mujer le dice que sus familias no lo saben y no había querido decir nada para no lastimar su orgullo. Después de escuchar eso, Ki-jin se retira y cuando Seo-yun está a punto de dormir, él regresa y le pregunta qué siente ahora. Quiere saber qué hará si firman el acuerdo de divorcio. Ella no sabe qué contestar en ese momento. Él cree que puede tener sentimientos hacia él y le pregunta si lo hubiera aceptado, si el accidente no hubiera ocurrido. Entonces le dice que a partir de ahora ella debe saber que todo eso, refiriéndose a su cuerpecillo, le pertenece y podrá tocarlo cuando quiera. Eso puede hacer que sus lazos se fortalezcan, aunque ella lo rechaza inmediatamente, pues al haber perdido la memoria debería de ser más distante y sentirse incómodo al interactuar con extraños. Mientras piensa que casi baja la guardia, pero Ki-jin no pensaba en rendirse con ella, pues le gustaba demasiado. Una vez que su esposa se queda dormida, él cree que es muy divertido, y solo hay una manera de combatir un amor no correspondido, y no va a retroceder. Al día siguiente, la madre de Seo-yun la llama. Era una mujer que creció en una familia rica y nunca se preocupó por el dinero. Se casó con un hombre pobre, divorciado y con 2 hijos, el padre de Seo-yun. A pesar de eso, lo amaba y lo apoyaba en todos los sentidos. Además, crió a esos 2 niños como si fueran suyos. No obstante, ese hombre cambió cuando el negocio de la familia decayó y sus 2 medios hermanos fueron muy insensibles con su madre. Solo le quedaba a ella y no quería molestarla con sus problemas, así que le dice a su madre que todo está bien y el divorcio solo fue un capricho suyo al tener una discusión con Ki-jin. No quería estresarla, pues sufría de cáncer de estómago y estresarla podría perjudicarla. Por la noche van a una cena con la familia de Ki-jin. Todos estaban muy preocupados por él. Seo-yun sentía que esa reunión parecía más una junta de accionistas. El grupo Sama era una de las familias de chaebols que se han transmitido durante 3 generaciones. Es una empresa influyente que se especializa en todo, desde negocios básicos como la refinación de petróleo y producción de químicos, hasta negocios que van desde electrónica y grandes almacenes. Estaba dirigido por el presidente Magi Cheol, el padre de Ki-jin. En la cena estaba el primo de Ki-jin, Magi Tae. Originalmente su padre, Magi Kwang, era el heredero del grupo, pero falleció a una temprana edad. Su esposa Yume era hija de una familia de empresarios coreano-japoneses. Seo-yun recordaba que Ki-jin le dijo en el pasado que esa mujer dirigía un negocio de sistemas piramidal basado en fuerzas yakuza. Yume quiere saber qué pasará con el contrato de tierras raras que tenían pendiente. Seo-yun sabe que está hablando de eso ahora que sabe que Ki-jin no recuerda nada. Aunque él era el sucesor del grupo Sama, los miembros fundadores y muchos ejecutivos apoyaban a Magi Tae. Mientras esa víbora usaba a Tae para devorar el grupo, Ki-jin le dice que no puede responderle, pues antes debe revisar el contrato. Entonces Yume le dice que debe tener un problema de memoria. A Ki-jin no le queda más que reconocer que tiene un problema para recordar lo que ocurrió en el último año, pero Seo-chun lo defiende, pues ella le ayudará a recordar todo, y le dice que no debe estar tan preocupada. Además le hace ver que todos pueden olvidar cosas, y el trabajo es mucho más sencillo de recordar, puesto que todo está documentado. Yume pierde el control al punto de hacer molestar a Choel,
quien finalmente se retira muy molesto. A Seo-yoon no le importa quién se quede con el grupo, pero debía portarse como una buena esposa durante 6 meses. Ki-jin pensaba que su esposa era una chica tranquila y elegante, pero resultó ser bastante genial. Cuando están en el elevador, ya para irse, él besa a su esposa, lo que deja a Seo-yoon muy nerviosa y confundida, tanto que sale corriendo. Aunque no era su primer beso, pues 5 meses después de su matrimonio, llegó ebrio a casa y la besó. Seo-yoon creía que la había confundido con Chae-rin. Él entiende que ese es el límite hasta donde puede llegar. Luego de eso salen a comer, ya que en ese ambiente tan tenso no pudieron hacerlo de manera adecuada. Otro día Seo-yoon olvida su laptop en casa y está a punto de empezar una reunión sumamente importante, así que le llama a su esposo para que le haga el favor de llevársela. No cree que vaya a acceder, pero el hombre sin problemas la lleva hasta el lugar de la reunión y le dice a su esposa que él también tiene una reunión con alguien en ese lugar. Resulta que la persona con la que iba a reunirse Seo-yoon era conocido de Ki-jin, John Reynolds. Había estudiado en el extranjero junto con él. Ki-jin le explica que había escuchado que su esposa se reuniría con él y quiso pasar a saludarlo. Además justificaba el retraso de su esposa, pues le dice que él mismo le pidió esperarla para llegar juntos. A John no le molesta, pues Ki-jin era muy buen amigo suyo. Después de los saludos, Ki-jin los esperará en otra mesa para que puedan tener tranquilos su reunión. Una vez finalizada, Seo-yoon le pregunta cómo supo que se reuniría con él. Ki-jin le dice que vio los documentos que estaban en el escritorio y reconoció el nombre. Además decidió acompañarla porque él tiene una personalidad extraña y le preocupaba que fuera sola. Ella le agradece la ayuda, además, gracias a él su reunión fue un éxito. Una vez en casa él la abraza y trata de besarla, pero ella lo empuja, pues se le viene un recuerdo a la mente, así que Ki-jin decide irse, pero Seo-yoon no lo empujó porque no le gustara, sino por el recuerdo de su hermanastro Jeo-yoon, pues fue por un incidente con él que ella tuvo que salir huyendo de la casa y meterse en ese miserable matrimonio. Aún tenía que escapar del recuerdo de ese día. Justo en ese momento recibe una llamada de él, pero la ignora. Al día siguiente, Seo-yoon va a visitar a su madre al hospital. La señora le entrega un suéter para Ki-jin. Quería agradecerle por vivir bien y amar a su hija. Creía que ella debió ser muy buena en la vida pasada, pues a pesar de no saber hacer nada, tenía un buen esposo. Además esperaba que pronto le dieran un nieto. Le confiesa que al inicio estaba preocupada de que se casara con un hombre tan frío como él. Seo-yoon no sabía cómo decirle a su madre que se divorciara pronto. Aunque ella estaba muy contenta con Ki-jin, además le había enviado flores, incluso le había escrito una carta. Seo-yoon quiere saber si él le ha dado algo antes. La señora le dice que sí, hace tiempo le dio un bolso, justo después de su regreso de viaje a Italia, justo un mes después de su boda. No le había dicho nada porque él mismo se lo pidió. Seo-yoon recuerda que al inicio su relación era muy buena, pero aproximadamente medio año después comenzó a deteriorarse, y siempre pensó que fue por su amante. Ahora cree que pudo haber pasado algo más. Después de eso, la joven se despide de su madre. Ella le pide que la próxima vez la visite junto a su esposo. Al día siguiente, la mujer va junto a su esposo para invitarlo a cenar, pues quería disculparse por lo del día anterior y quería agradecerle por su ayuda. Sin dudarlo, el hombre acepta y la lleva a un hotel. Ya había pasado un mes desde que Ki-jin perdió la memoria, lo que significaba que a esa obra le restaban solo 5 meses, pero mientras se besaban, Seo-yoon sin querer lo empuja tan fuerte que lo tira de la cama. Se había lastimado al punto de que tuvieron que ir al doctor, pues se había lesionado las costillas. Ahora debían dormir en camas separadas para que no resultara mal lesionado. Luego de una semana acaba de ir a rehabilitación, pero Seo-yoon no podía acompañarlo, así que tenía que ir solo. Ki-jin se había sentido avergonzado cuando despertó y supo que tenía una esposa, pero ahora se sentía afortunado de que ella fuera esa mujer. Quedan en que él pasará por ella al centro de arte después de la rehabilitación, pues será hora de visitar a su padre. Además le promete pasar por un vino artesanal para regalarle a su suegro, algo que sorprende mucho a su esposa, pues nunca había sido tan dulce. Cuando la joven se va, Ki-jin piensa que debió haber cometido un error en el pasado. Siente que su esposa le está ocultando algo relacionado con su memoria. El secretario An le había dicho que quien se había vuelto más dulce había sido él. Su esposa seguía siendo igual que siempre. Sin embargo, él quería saber más. ¿Por qué Seo-yoon tenía esa mirada de amor y tristeza cuando estaban juntos? Porque había veces en que veía cierta rabia en ella. Más tarde, Ki-jin va a la galería por su esposa. Ella está contenta con el nuevo comportamiento de su marido
y de camino a casa de su suegro le pregunta si tiene algún amante al que aún no ha olvidado. Obviamente ella se molesta y lo niega. Le pregunta por qué piensa eso. Él le dice que vio a un hombre extraño en el estacionamiento. No logró verlo bien, pero estaba observando fijamente desde las sombras en dirección hacia su auto. Le pide ver las cámaras del estacionamiento cuando tenga tiempo porque es algo que lo está molestando un poco. Ella se alegra de que ahora sí parece su marido. Al poco tiempo llegan a la casa del padre de Seo-yun. Ki-jin no recordaba nada sobre ella, incluyendo a su familia, pero había estudiado un poco a través del secretario An. Finalmente se encuentran con Seo-yeon. Había llegado hace unos días, pero Seo-yun se molesta al verlo, pues había prometido no aparecerse frente a ella nunca más. Al ver su reacción, Ki-jin la toma de la mano y entran a casa. Mientras cenaban, hablan sobre el incidente, y su padre comenta que es trabajo de una mujer apoyar a su esposo en todo. Así que Ki-jin resalta sus cualidades y menciona el excelente trabajo que hace en la galería. Además, cuida de su madre, siempre está a la vanguardia y es muy sofisticada. Él debería estar orgulloso de tener una hija así. Seo-yun está tan contenta con todo lo que acaba de decir su marido. Poco después, el padre necesita hablar con Ki-jin a solas. Uno de sus hermanos va a guardar el vino que les acaban de regalar, y Seo-yun se queda sola con John. Debido a la incomodidad, decide irse, pero el joven la detiene, pues necesita hablar con ella por un momento. Entonces comienza a decirle que desde ese día se arrepiente mucho. Para él ha sido tan doloroso que no puede ni respirar. Jeong-jun era veterinario, siempre la cuidó como un verdadero hermano, a pesar de que ella había nacido después de que su padre y su madre se casaron. Ella lo seguía por todas partes y así fue hasta que sucedió eso. Ese día su hermano olía alcohol cuando trató de forzarla. De no haber sido por eso, ella no se hubiera casado tan apresuradamente. Después de ese día, él prometió no volver a verla, incluso en reuniones familiares. La única vez que se vieron fue cuando tuvo que atender a un cachorro del refugio de animales que ella patrocinaba. Jeong-jun se justifica diciendo que su padre le había dicho que quería que la familia se reuniera después del accidente de Ki-jin, pero ella no lo cree, pues cuando estaba estudiando, a pesar de que su padre siempre le pedía lo mismo, él jamás asistió a alguna reunión. Cuando Seo-yun quiere retirarse, él le grita que la ha echado de menos, lo cual hace que ella se moleste. A pesar de las palabras de su hermana, él insistía que era algo que no podía evitar, pero mientras más le decía ese tipo de cosas, más desagradable le parecía y más lejos de él deseaba estar. De pronto él la jala del brazo y en ese momento aparece Ki-jin y le pide que la deje en paz. Aunque el hermano no quiere hacerlo, él se mantiene firme y hace que la suelte por la fuerza. Además le dice que nada de lo que está haciendo se siente fraternal y ya está pasándose de la raya. Seo-yun le pide a su esposo irse, le explicará todo después. Cuando llegan a casa, Seo-yun no puede decirle todo a su marido, solo le dice que él cometió un error con ella. La verdad es que no deseaba hablar del asunto, pero él malinterpreta todo, pues cree que ella puede sentir algo por su propio hermano. Al escuchar eso, ella se molesta, y aunque sea su marido no le permitirá ser grosero ni sarcástico. Ella solo quería olvidar todo, como si nada hubiera pasado, y no entendía por qué seguían abriendo esa herida. Ki-jin le pregunta por qué le entrega su corazón a una escoria como su hermano, y por qué lo defiende tanto. Se retira cuando su esposa le indica que ese asunto es entre ella y él. Mientras conduce, piensa que debió fingir no haber visto nada, pero sabía que no podía dejarla sola, pues notó la lujuria en los ojos de ese hombre. Decide investigar a ese individuo, queriendo saberlo todo sobre él, y le encarga al secretario An que lo haga lo antes posible. Por otro lado, siendo casi medianoche, Seo-yun creía que su esposo no llegaría. Sabía que él volvería a preguntar sobre el asunto, pero no sabe cómo explicarle. Ya no podía seguir guardando el secreto, pero tampoco podía revelarlo directamente, pues conoce el carácter de Ki-jin, aunque ya no le importaba tanto, pues su esposo era más importante que su hermano. Posteriormente, Seo-yun debía asistir a un evento en Luminous, un lugar donde se reúnen personas reconocidas por su dinero, fama y poder. Solo después de casarse con Ki-jin pudo ser invitada gracias a sus conexiones. Sin embargo, aquellos nacidos en familias adineradas no daban la bienvenida a los nuevos miembros, tratándola como una intrusa. Estas personas solo buscaban encontrar alguna falla en ella. No quería asistir sola, pero al formar parte del grupo Sama no podía evitarlo. Se sentiría más confiada con su marido junto a ella y no deseaba involucrarse con nadie hasta que él llegara. Recuerda que 5 meses atrás vio a la secretaria de su marido en ese lugar hablando con el segundo hijo del grupo de Sang, competidor del grupo Sama.
Cuando el joven se enteró que ella era la secretaria de Kijin, comenzó a molestarla y le quitó el celular. En eso apareció su esposo. Cuando Park lo vio, aprovechó para ofrecerle a la señorita 100 millones de wons por estar 10 minutos con ella, aunque Kijin le dijo que solo podía llevarla con él si ella misma lo permitía. En esa ocasión, Seo-Yun había sentido tanta envidia por esa mujer que estaba junto a su marido. Se preguntaba si en algún momento él se pondría de su lado como lo hizo con ella. En ese momento llega otra mujer preguntando si ella era la esposa del director general del grupo Sama. Se trataba de Lee Jeong-jin, hija de Lee Seon-chol, presidente del Comité Permanente de la Comisión de Derechos Humanos, quien competía contra su padre por las elecciones dentro del partido. Sin embargo, Seo-Yun no podía sentir empatía por ella, pues de no haber sido por su padre quien ganara las elecciones, esa mujer hubiera sido la esposa de Kijin, así que opta por retirarse. Junin le dice que el poder del grupo Sama es impresionante, pues antes de que se casara con el director, su padre era quien sería nominado, pero cambiaron de parecer repentinamente. Cuando todos los observan y notan que están discutiendo, llega Park de Sang, ahora prometido de Junin, y le entrega a Seung-Yun una invitación para la boda. La protagonista sabe que Junin debe sentirse muy orgullosa de ser la nuera de una familia con suficiente poder para poder enfrentarse al grupo Sama, y solo desea marcharse, pues esas personas solamente quieren discutir sobre las elecciones, algo que a ella no le importa. Sin embargo, ellos insisten hasta que Park le toma del vestido, y cuando está a punto de golpearla, llega Kijin y lo patea, diciéndole que debería darle vergüenza comportarse así con una dama, cuando hay gente alrededor que puede crear rumores, y finalmente se retira junto a su esposa. El desagradable joven le grita que solo hace el ridículo y que el representante del partido es pariente por parte de su madre, así que será derrotado pronto. Pero Kijin le responde que ni siquiera sabe quién es el presidente del comité de nominaciones, pues para ser nominado por el partido primero debía pasar por el comité de gestión de nominaciones, y el presidente Choi Hyun-woo había sido patrocinado por el presidente Ma Gi-cheol. Una vez solos, Seo-Yun está nerviosa, pues no saben de qué hablar, ya que no lo habían hecho desde el día anterior que tuvieron la pelea. Kijin inicia pidiéndole disculpas. Había llegado tarde intencionalmente, pues quería que ella lo necesitara y lo buscara primero. Estaba enojado sin saber exactamente por qué. Solo pensar que su hermanastro la había tocado le hacía hervir la sangre. Las cosas que imaginaba eran muy malas y temía confirmarlas. Pero la mujer le dice que no quería ocultarle nada, aunque fue difícil para ella decirlo, pues sentía que estaban atravesando una herida que intentaba cerrar. Era un secreto que quería guardar, pero Kijin se percató. Cuando ella estaba por confesarlo todo, él la besa, diciéndole que no debe decir nada, si incluso pensarlo es difícil, que odiaría escucharlo. Le pregunta si desea eliminarlo. Después de eso vuelven a besarse. Cuando Kijin trata de hacer algo más, ella lo detiene, pues alguien podría verlos en cualquier momento. Él lo comprende, pero le resulta muy difícil estar en el mejor momento de su vida, dormir en la misma cama que su mujer y ni siquiera poder tocarle la mano. Además, cree que si la abraza puede ayudarle a recuperar la memoria. Al saber eso, ella le pide no ser impaciente, pues le gusta cómo se están presentando las cosas. Se sentía como si estuvieran enamorados de nuevo, aunque para él parece más un amor unilateral que lo hace sentir ansioso y desesperado. Cuando están por marcharse, se encuentran con Byo-kwan, un viejo amigo, quien al ver a Kijin le pregunta por la secretaria Song, pues siempre lo había visto con ella. Seo-Yun se sorprende al escuchar eso. Ya en casa, Kijin pregunta quién es la secretaria Song. Su esposa quiere saber si eso es lo que estuvo pensando durante todo el camino y le explica que es la persona que estuvo cuidándolo en el pasado, pero había renunciado por motivos personales, agregando que no era una persona muy importante, aunque después de decir eso se siente culpable, pues posiblemente había sido la persona más importante en su vida. Al día siguiente le da instrucciones al secretario An, aunque tiene una sensación extraña cuando cruza la puerta. De pronto comienza a sentir un fuerte dolor de cabeza y cae al suelo, pues se había esforzado en recordar. Cuando se reincorpora, de nuevo le manda hablar al secretario, ya que necesita saber todo sobre la secretaria Song. Él le cuenta que hace tiempo esa mujer estuvo trabajando para él, pero nada más, y le pregunta por qué ahora está tan interesado en ella. Kijin le dice que sintió curiosidad, pues escuchó sobre ella en Luminous, y no habría llevado a nadie a ese lugar a menos que fuera muy importante. Por esa razón le parecía extraño. An se sorprende al escuchar eso y se pregunta si Chaerin había actuado por su cuenta, pues el último evento en Luminous fue hace 5 meses y ese día fue la primera vez que la señora asistiría a un evento en ese lugar.
por lo que no pudo haber llevado a la secretaria Song para acompañarlo. Kyi necesita verla y le pide que le muestre la solicitud de empleo de la joven, pero al verla no era la misma de sus recuerdos. Ann había cambiado la fotografía, creyendo que sería mejor si no recordaba el rostro de esa mujer. Después de 6 meses de su matrimonio, Chairin comenzó a estar cerca de él. De hecho, decía que era la mujer del director, y él nunca desmintió dicho rumor. Por otro lado, después de la exhibición, Seo-jun estaba satisfecha con los resultados, también por cómo se estaban dando las cosas, pues desde el accidente todo había cambiado. Antes, cada vez que veía a Ki-jin se sentía enojada y triste, pero ahora sabía que era diferente. Prefería que nunca recuperara la memoria, pues ahora cuando ve en sus ojos nota cierto cariño hacia ella. Chairin aún no despertaba, ya le habían practicado 3 cirugías, pero el daño en su cabeza fue enorme y no había mejoría. El hospital había recibido equipo médico por parte de Seo-jun, a cambio de prometer confidencialidad en cuanto al caso. Además, se habían pagado todas las facturas médicas y se compensó a la familia económicamente a cambio de consuelo, haciendo pasar todo como un accidente laboral. Verla en la cama del hospital la aliviaba, pero también la hacía sentir miserable. Esa mujer le había provocado y había jugado con sus sentimientos. Vemos que en el pasado Seo-jun le había dicho que sabía sobre su relación con Ki-jin, pero también le había advertido tener cuidado en los lugares públicos, ya que él era un hombre casado y debía evitar difundir rumores. Más tarde, ya que sale del trabajo, mientras Ki-jin la esperaba, ella lo observaba atentamente. Cuando él se da cuenta que su esposa lo mira como si estuviera enamorada, se emociona. Ella por fin se acerca a él y le pregunta si revisó las cámaras, pero Seo-jun lo había olvidado. Él sugiere ver las grabaciones juntos y en ese momento vuelve a ver al hombre espiando. Rápidamente le pide al secretario Ann que investigue quién es, pues la galería ya había cerrado y no tenía por qué haber nadie más ahí, pero el secretario le dice que no logró alcanzarlo. Ki-jin sentía que esa persona le parecía familiar y había algo que le estaba molestando. Más tarde, Ann se reúne con Seo-jun a solas porque debía confesarle que la persona de la galería no escapó. Él lo dejó ir porque era alguien que el director no debía ver. Se trataba del hermano mayor de Song Chairin. La mujer se lamentaba, pues cada vez que se acercaba a su esposo, las cosas empeoraban, como si fuera el destino que se interpone entre ellos. Seo-jun le pide al secretario concertar una cita con ese hombre. Una vez que está frente a él, inmediatamente se da cuenta que solo está buscando dinero. A pesar de que ya le habían otorgado suficiente dinero a su familia, él le muestra una fotografía con su hermana junto a su esposo, el director Ki-jin. Exigía una suma considerable para mantener silencio. Además sabía que ella estaba al tanto de todo. Seo-jun no se deja intimidar, aunque él insistía en recibir depósitos mensuales sustanciosos. Ella, consciente de que el ceder al chantaje solo conduciría a mayores exigencias, saca los papeles del divorcio y le informa que su matrimonio atraviesa dificultades, añadiendo que la publicación de la fotografía incluso podría beneficiarla. El hombre se retira furioso al no lograr su objetivo, mientras Seo-jun sabe que es una necesidad separarse de Ki-jin, pues permanecer a su lado solo dañará más su corazón, reconociendo que no puede ocultar la verdad eternamente. Cuando llega a casa y lo ve, se pregunta sobre la reacción que podría tener al descubrir la existencia de Chairin. Se preguntaba si la abandonaría fríamente, si se enfurecería, si deberían terminar así. Lo abraza y le confiesa su amor. Le dice que él fue la primera persona que la reconoció, quien le brinda seguridad y confianza. Aunque sabe que no debería hacerlo, necesita expresar sus sentimientos. Al ver sus ojos llenos de amor y escuchar su voz cariñosa, decide confesarse sin importar las consecuencias, incluso si después la odia. Es consciente de que podrá despreciarla cuando recupere la memoria, pues como le había mencionado antes, su relación no era buena y posiblemente ella hizo algo que lo molestó. A pesar de esto, él afirma estar convencido de que debió amarla mucho en el pasado. Ella llora, pues cree que no fue así. En realidad nunca la había amado. Se siente emocionada y al mismo tiempo triste al escuchar sus palabras. Después de un tiempo, Seo-jun se siente más aliviada tras admitir sus sentimientos. Mientras contemplan el paisaje, le pregunta a su marido sobre sus pasatiempos. Él explica que debido a las estrictas reglas de su padre, debía ejecutar perfectamente cualquier actividad para no avergonzarlo, por lo que solo disfrutaba la lectura. Ella comparte que su pasatiempo era visitar un refugio de perros abandonados, interés que surgió después de presenciar cómo atropellaban a uno. Ella le pide un único favor, pues desea adoptar un perro. Después de algunos días adoptan a Doku, aunque grande, servía para proteger la casa.
Killian parece temerle a los perros grandes, pues anteriormente solo había tenido uno muy pequeño, pero esto los estaba acercando más y ahora compartían recuerdos juntos. Posteriormente, Seo-jun revisaba la ropa que su marido deberá usar para el regreso a su empresa. Él le pregunta por qué no usa su anillo de bodas. Ella le explica que dejó de usarlo cuando él hizo lo mismo, aproximadamente 6 meses después de su matrimonio. Recordaba que Killian solía usar el anillo frente a todos, lo cual servía para alejar a las mujeres poco reflexivas que intentaban seducirlo. El día que dejó de usarlo, ella comprendió que su matrimonio había terminado. Un día después de beber con Ara, decidió quitárselo también. Probablemente él ni siquiera lo había notado. Killian desea que su esposa vuelva a usarlo, pero él no recuerda dónde dejó el suyo. Sin embargo, Seo-jun sugiere mantener las cosas como están, pues no tiene sentido que solo ella lo use. Por la tarde, el hombre va a su revisión periódica y el doctor lo autoriza para hacer ejercicio moderado, lo que significa el fin de sus días de abstinencia. Por otro lado, Seo-jun almorzaba con su compañera, quien le dice que el secretario An había solicitado una copia de las cámaras de seguridad, ya que habían visto a una persona sospechosa cerca de la galería. La joven menciona que recuerda haber visto a un hombre misterioso en 2 ocasiones. La última vez estaba merodeando la puerta trasera de la galería. Era un hombre mayor que tenía un aspecto indigente, usaba una gorra y bolsa negra. Seo-jun se percata que no se trata de la misma persona, pues el hermano de Chaerin no luce de esa forma, y se preguntaba quién la estaba vigilando. Mientras tanto, Killian buscaba un anillo, y de pronto aparece Yume, quien ejerce como dueña de la tienda. Han pasado 3 años desde que Majitae fue presidente de los grandes almacenes Sama, pero Yume comenzó a actuar como representante debido al tartamudeo de su esposo. Aunque él intentaba evitarla, ella lo sigue, diciendo que ha comprado el anillo más costoso de la tienda y sugiriendo que ahora parece interesado en formar una familia, contrario a su actitud anterior. Killian no comprende su insinuación, pero presiente que su comentario puede ser algo negativo. Repentinamente recibe una llamada de su esposa, quien lo espera en casa, pues debía hablar con él urgentemente. Mientras Seo-jun esperaba a su marido, pensaba en la descripción que le dio su amiga sobre el hombre de la galería. Le resultaba peculiar que fuera mayor y también usara un chaleco de Oyeon Construction, subcontratista de las víctimas del accidente de la grúa. Esto era una señal preocupante, pues alguien relacionado con su padre la estaba vigilando. En ese momento recibe una llamada de su padre, quien le advertía que los rumores sobre el accidente de su marido se convertirían en un artículo próximamente. Aparentemente alguien filtró la información sobre Chaerin en un estado vegetativo y el aparente abandono de Killian. Había llegado el momento que tanto temía. Se preguntaba qué expresión pondría su esposo al enterarse de todo, consciente de que un amor construido sobre mentiras no puede ser fuerte. Quizás la abandonaría. Era inevitable. Cuando Killian llega a casa y antes de poder entregarle el anillo, Seo-jun solicita el divorcio. Cuando él escucha, quiere saber el motivo. Entonces ella le muestra la noticia, en la cual se menciona su aventura. El artículo revelaba que la señorita Song había sido su amante durante su matrimonio y ahora estaba hospitalizada tras un accidente, señalando que el director Killian la había abandonado sin piedad. Como Seo-jun anticipaba, él se molesta por haberle ocultado la verdad y desea explicaciones, aunque teme las respuestas. Seo-jun actuó conforme a su condición de esposa e insiste en el divorcio. Él se niega rotundamente, a pesar de sentirse indigno de su amor. No puede dejarla, no le permite haberlo engañado así y luego simplemente querer divorciarse, pues ya lo ha hecho amarla. Se ocupará personalmente del artículo. Ahora comprendía muchas cosas, por qué sus ojos se tornaban rígidos y apretaba los labios al hablar del pasado. Sin embargo, no siente enojo por el engaño, sino molestia consigo mismo por haberle hecho eso. Pronto se reúne con el secretario An. Killian exige explicaciones y pregunta cuánto tardará en detener la publicación. También le pregunta por qué tomó partido en la historia. An confiesa que manejó la situación porque Chaerin no era una persona adecuada para él, y aunque Killian le reprocha haber sobrepasado los límites, An no se arrepiente. El director supone que piensa eso de Chaerin por tener origen humilde, pero no es eso. An le explica que esa mujer es una mala persona. Anteriormente solo él conocía la relación entre ellos, pero cuando surgió un rumor similar al actual y después de agotar recursos, descubrió que Chaerin era la difusora de dicho rumor. Desconoce el motivo, pues tras descubrirlo ocurrió el accidente que la dejó en estado vegetativo, pero probablemente pretendía revelar públicamente su relación con él. Ahora Killian se pregunta si ella era una mujer arrogante o alguien que amó realmente.
sintiendo repugnancia solo de pensarlo. Sin embargo, desea saber quién era ella en realidad. Anne lo lleva al hospital, pero al verla, él no recuerda nada, a pesar de supuestamente conocerla desde hace tiempo. El secretario desconoce los detalles de su relación, pero estima que comenzó 6 meses después de su matrimonio. Quillin comprende que su esposa continuó a su lado después de saberlo todo, y su vida matrimonial debió ser una pesadilla. Al menos desde su pérdida de memoria pudieron convivir felizmente. Creyó que al ver a esa mujer se despertarían los recuerdos, pero no pasó nada, y tampoco siente emoción alguna al verla. Su corazón le pertenece a otra persona. De regreso a casa recibe la llamada de su padre, quien acaba de enterarse del escándalo. Quillin solo puede disculparse, pues aún no recuerda nada. El padre no puede creer su comportamiento. Teniendo esposa, y aunque no le agradara, debía respetar su posición. Una relación con su secretaria arriesgaría la reputación de la empresa Sama. Quiere saber sus planes y quién difundió el rumor. Quillin sospecha de Yume, es la única que pudo haberlo hecho, aunque alguien debió proporcionarle dicha información. No perdonará al responsable. Vemos que durante toda la noche Quillin había trabajado y se había reunido con los representantes de todos los medios para convencerlos de frenar el artículo. Después de tanto trabajo necesitaba ver a su esposa, pero no la encuentra. No está en la galería ni en la residencia. Anne le informa que el hombre que días atrás rondaba la galería era el hermano de Song Chae-rin, quien se había reunido con la señora exigiendo dinero, mencionando que posiblemente él difundió la imagen en los medios. Pero al describirlo, Quillin solicita revisar nuevamente los videos porque la descripción no coincide con el hombre que él vio la última vez. Por otro lado, vemos que Seo Jun está atada. Ha sido secuestrada por un hombre que ha estado rondando la galería. Después de la discusión con su marido, estaba tan molesta que decidió tomar una copa. Después del trago, llamó a un conductor, pero al subirse al coche sintió un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento. Seo Jun no creía que ese hombre fuera un acosador, pero le pregunta cuál es el motivo de llevarla hasta ahí. Le preguntaba si quería dinero y cuánto pediría por dejarla ir. Aunque el hombre le dice que hace tiempo quizá hubiera aceptado, le pregunta si conoce a Han Jun-deok. Ella no sabe de quién habla. Él es el hermano de ese hombre y uno de los empleados que resultó gravemente heridos el día del accidente con la grúa hace 5 años. Seo Jun lo sentía mucho, pero era un asunto gestionado por su padre y ella no sabía nada sobre el caso. El hombre cree que es igual de desalmada que su padre, o simplemente una niña que no sabía nada. Ellos habían estado protestando para exigir una compensación adecuada a la constructora de la empresa Sama. Teniéndola ahí podría exigir lo que no les habían dado. Además habían sido amenazados y atacados por gente de la Yakuza que su padre había movilizado. El jefe de la oficina fiscal cubrió el caso y ahora se presentó en las elecciones generales. Con él al mando, el mundo para los débiles sería más injusto. Seo Jun sabía que su padre había actuado de manera injusta y deshonesta, pero no podía creer que fuera tan inescrupuloso. Ahora cree que el matrimonio se realizó a cambio de encubrir el caso. Pensándolo bien, no había manera de que ese matrimonio pudiera ocurrir sin ningún costo. Después de eso, el hombre se da cuenta de que la joven realmente no sabía nada, pero ya no quería dinero. Su hermano estaba hospitalizado y él quedó incapacitado de por vida. Por ende, tuvo que renunciar a su trabajo. Ahora solo quería justicia. Y dado que su hermano solo le quedaba una semana, era justo que ella lo acompañara al más allá. Ella promete compensarlo, pero él no desea escucharla. Quiere que su familia sufra al perder a un ser querido, como lo hizo él, y le dice que sabe que siempre habla con su marido, así que debe hablarle ahora para suplicarle que la salve. Seo Jun entiende que el hombre solo quiere verla gritar y suplicar, pues su único propósito es mostrar todos los sentimientos de remordimiento de la familia que tanto daño le hizo. Sin embargo, ella no lo hace. El hombre le cuenta todo por lo que pasó, y lo hace porque lo considera su testamento, pues después de eliminarla, planea hacer lo mismo con él. Cree que solo así el mundo volteará a ver su historia. Seo Jun le dice que las cosas no pasarán como él cree, al contrario, en lugar de verlo como una víctima, lo verán como un desviado y su sacrificio será en vano, pues será criticado por todos. Finalmente, la injusticia hacia su hermano solo será olvidada. Él insiste que debe hablarle a su marido, y a pesar de que ella tiene muchas cosas que decirle, no lo hace. En ese momento entra su esposo y logra detenerlo, pues tiene en línea al hijo de su hermano. El hombre está más molesto, pues cree que le ha hecho algo a su sobrino, aunque el niño está de lo mejor comiendo dulces. El hombre le reclama por tratar de dañar a alguien inocente, pero Quillin solo hace lo que él también está haciendo, pues su esposa no tiene nada que ver con lo que pasó hace años. Al descuidarse, es atacado y herido.
Cuando Kijin por fin despierta, está más preocupado por la situación de su esposa. Quería saber si no estaba herida. Sabe que debía estar asustada, pues estaba llorando, pero la joven se disculpa por haberlo engañado y por ocultarle la verdad. Le pregunta por la secretaria Song, pero para él la única persona importante es ella. En el momento que vio su cara en el hospital solo podía pensar en su esposa y no quería que se alejara de él. Ella le confiesa que pensaba dejarlo pasando 6 meses, pero con el tiempo cambió todo. Al principio solo estaba tratando de fingir ser su esposa para que no sospechara y no quería que se enterara de Chairin. Tenía miedo de perderlo. Teme que la deje y se vaya. Había sido muy infeliz en su matrimonio y él no podría entenderlo. Por eso quería dejarlo. Él se disculpa sinceramente por lo que hizo en el pasado. Quería una oportunidad para enmendar las cosas. Mientras iba a salvarla, por primera vez oró a Dios. Cambiaría todo lo que tenía mientras ella regresara sana y salva. Para él no había nada más importante que la vida de su mujer. A pesar de todo, ella no estaba segura de sus palabras. Aún creía que cuando recobrara la memoria y regresaran los recuerdos con Chairin, la haría a un lado. Pero él, al contrario de eso, le propone matrimonio. Esta vez en plena conciencia de que la ama locamente y no quiere dejarla. Después de eso, la deja para que descanse. Kijin se sentía mal por desearla después de todo lo que han pasado. En eso se da cuenta de que su suegro le ha estado llamando en varias ocasiones, así que decide regresarle la llamada. Kijin sabe que Seo-Jun no tiene buena relación con él, pero después de todo es su padre, y siempre se entera de lo que le pasa a su hija. El hombre quería saber qué pasó con Jung Seo-han, y cómo está manejando el caso de la filtración. Kijin se molesta pues se da cuenta de que ese hombre no se preocupa por su hija, solo le interesa saber si algo perjudicará su imagen. Ahora recordaba que Seo-Jun en alguna ocasión le dijo que ella fue alguien que no había recibido mucho cariño, por eso se le dificultaba expresar sus emociones. Su madre solo se había interesado en cuidar a su marido y a sus 2 hijos, y la descuidó a ella. Por fuera parece una mujer que lo tiene todo, pero por dentro era fría y débil. Ahora sabe que solo lo tenía él y no se imagina cuánto dolor pudo haberle causado. Se siente tan mal por lo que ha hecho que le dan ganas de desaparecer. De pronto Seo-Jun comienza a tener una pesadilla. Era el día de la fiesta de lanzamiento del grupo Sama. Ese fue el primer día que lo vio siendo infiel. En esa ocasión le pidió que por favor no la dejara, pero él se fue con Chairin. Cuando despierta y lo ve a su lado, lo abraza y le dice que soñó que la dejaba por ella. Aunque él la consuela diciendo que no debe temer ya que eso solo fue un sueño, ella sabe que en realidad eso sí pasó, pues era un recuerdo de la vez que la abandonó por otra mujer. Algunos días después, Seo-Jun regresa al trabajo. La señorita Seon-Ju la abraza, pues había estado muy asustada, aunque ella solo supo que se había topado con un ladrón mientras regresaba a casa, pues todo estaba siendo tratado muy discretamente. Si todo se hacía público, el caso del accidente de la grúa atraería la atención. La joven le sugería tomarse algunos días más, pero Seo-Jun le dice que ya todo estaba bien. Además, durante ese tiempo solo estuvo en la cama con Kijin y ya debía ponerse a trabajar. Seo-Jun le había preguntado a su marido cómo fue a salvarla. Él le contó que descubrió todo gracias a los videos de vigilancia. Después se comunicó con la policía y empresas privadas para rastrear su móvil. Y cuando descubrió quién era el tipo que se la había llevado, fue fácil encontrar a su sobrino. Una vez que termina su jornada laboral y está por ir a casa, ya la estaba esperando su medio hermano. Supuestamente estaba preocupado al escuchar lo que había pasado, y cuando trata de acercarse, ella se aparta inmediatamente, pues le da asco. Cada vez que se le acerca, siente que la atacará como una bestia. Aunque por más que lo rechaza y le pedía que la dejara en paz, ese hombre no lo hacía. Estaba aferrado a arreglar las cosas. Ella le dice que en primer lugar no debió presentarse así. Le pareció repugnante el acercamiento que tuvo su supuesto hermano con ella. A pesar de todo, él minimizaba el hecho diciendo que solo había sido un error, por el cual se arrepentía, y no podía terminar su relación de 20 años de conocerse solo por ese pequeño error que tuvo con ella. Ella le explica que justo porque durante 20 años ella lo consideró su verdadero hermano, no puede creer que lo haya hecho y no piensa ser amable, ni mucho menos darle el cariño familiar que él tanto desea. Tampoco su buena voluntad. Él le pedía arreglar la relación familiar, pero si eso no se podía, entonces le sugería hacer otra cosa. Algo que por supuesto Seo-Jun le parecía una locura, y más siendo parte de una familia legalmente reconocida. Jeon-Jun le sugería salir de Corea y viajar por el mundo. Pretendía irse a algún lugar en donde nadie los conociera y vivir juntos como una pareja feliz. ¡Ah, qué asco!
El enfermo creía que Seo-jun estaba enamorada de él, porque cuando eran jóvenes lo seguía a todas partes y solo hacía sus tareas con él. Ella le repite que lo hacía porque lo veía como su hermano mayor. Ki-jin había llegado por su esposa y los ve discutir. Al acercarse para escuchar, comenzó a recordar que en el pasado ellos hablaban sobre deshacerse de algo con vida y casi se desmaya al creer que ellos tenían una relación, pues los recuerdos le provocaron un fuerte dolor de cabeza. Cuando Seo-jun trata de ayudarlo para levantarse, él la empuja. Quería confirmar sus sospechas, aunque al final fuera muy doloroso. Así que de nuevo le dice a Jeong-jun que debe alejarse de su esposa. El hombre sabía que si no podía llevarse a su hermana y estar con ella, la iba a destruir por completo. Por ende insinúa que habían cruzado la línea y que todo lo que ha hecho es porque la ama. Ella lo abofetea por decir cosas tan absurdas y desagradables y le pide a Ki-jin que no le haga caso. El esposo lo toma del cuello y le dice que ese amor sufrido que tanto defiende es sucio y asqueroso. Lo golpea y le dice que él, su padre y su hermana tienen la misma sangre y ese hecho no cambiará. No quiere volver a verlo cerca de su mujer, ni en reuniones familiares. Cuando están por llegar a casa, Seo-jun le dice a Ki-jin que no quiere que lo que acaba de suceder se malinterprete. Así que si tiene algo que preguntar lo haga. Él no se atrevía a preguntar si en algún momento ella tuvo un hijo con su hermano. Le parece algo muy sucio y si es verdad no podría perdonarla. Pero si no lo es, la lastimaría el hecho de que esté dudando de esa manera. Ella lo abraza y le confirma que jamás ha visto a Jeong-jun como un hombre y nunca podría hacerlo, pues lo ve como lo que realmente son, como su hermano. Todo fue unilateral. Ni siquiera sabía que él tenía sus sentimientos por ella. Él le pregunta por qué no pidió ayuda, pero ella le dice que sí lo hizo, y es por ese motivo que se había casado con él. Ki-jin la abraza y le dice que a partir de ahora tendrá personal de seguridad las 24 horas para evitar que él se acerque. En 2 semanas se decidirá quién será el propietario del futuro centro tecnológico, es decir, todos los afiliados se reunirán en una sola sede mostrando las tecnologías centrales que liderarán la industria futura. Ya circulaba el rumor de que el propietario sería el próximo líder del grupo Sama. Yume sabe que el actual presidente estaría gustoso de entregarle el grupo a su único hijo. Si Ma Ji-hwan, el hijo mayor del fundador y padre de su esposo, todavía estuvieran vivos, Tae habría heredado el grupo. Creía que no era justo que Ki-jin lo tomara todo, así que debía estar bien con los demás miembros de la junta directiva para asegurar que el puesto del presidente fuera para Tae, y tenía algo preparado en contra de Ki-jin para la siguiente reunión. Cheol estaba muy enojado porque las acciones del grupo habían bajado un 13% debido al escándalo de su hijo. Se habían perdido miles de millones de la noche a la mañana. La disputa entre Ki-jin y Tae sobre los derechos de administración también es un problema. Para evitar una pelea por la herencia, él solo había tenido un hijo, pero Yume era una molestia. Ha estado moviéndose con la ayuda de las fuerzas de los Yakuza a espaldas de él. Si no fuera por esa mujer que trata de hacerse cargo del grupo Sama, no estaría tan estresado. Sabía que eso pasaría, por ese motivo trató de darle a su hijo una esposa con poder fuerte, pero Seo-jun no era suficiente. Cuando llega Ki-jin, Cheo le dice que es un joven de mente brillante, una cabeza fría, una perseverancia inquebrantable en cualquier situación, pero se había casado con la familia de Jeon Jong-beon, con la condición de ocultar el accidente de la grúa. Le advertía que debía prepararse para la próxima junta y preparar una excusa para los que ya están buscando la oportunidad de dañarlo. Ki-jin le dice que ya está preparado, pero no le dirá nada, pues no sabe si realmente está de su lado y si lo va a apoyar. Debía hacerlo por completo. Ya había descuidado a los directores que lo habían estado apoyando abiertamente desde la época del presidente anterior. Ahora ellos están del lado de Yume y están tratando de poner a Tae en el puesto del presidente. Cheol está molesto. Ki-jin le dice que él logrará lo que él nunca pudo como presidente. Esa era la segunda vez que su hijo lo llamaba presidente. La primera vez fue cuando lanzó un producto que nadie apoyaba, ni siquiera él, y logró lo que nadie creía, ya que gracias a eso las acciones del grupo se dispararon. Ki-jin le aseguraba que después de la reunión de la junta comenzará el proceso de limpieza. Hasta entonces necesitará su ayuda. Después de eso se dirige al Hotel Emance. Ese lugar solo es utilizado por gente muy elegante. Le parece muy extraño que Seo-jun supiera sobre su aventura, pues en la mayoría de los casos la esposa es la última en enterarse sobre un engaño. Cree que pudo haber aparentado tener una aventura para apantallar, pero debía saber la verdad de esa acción tan repulsiva. Sabía que el video de seguridad se filtró en ese lugar, y justo ahí trabajaba el hermano de Chairin.
Necesitaba confirmar si fue él quien filtró el video y provocó el escándalo en los medios. Ki-jin le pregunta si antes amenazó a su esposa. Chae-son lo niega, pero era el único que podía hacerlo. Además trabajaba en ese lugar. Ki-jin sabe sobre la estricta seguridad de ese hotel y había escuchado que si algo de lo que pasaba ahí se filtraba, podían hasta cortar la lengua de quien lo hacía, y el hotel podía cerrar debido a las represalias. Finalmente el hombre confiesa todo, pero menciona que solo hizo lo que le correspondía. Ki-jin estaba muy interesado en escuchar la historia completa. Tiempo atrás su hermana le había pedido ayuda para ingresar a ese lugar, pues necesitaba estar en un lugar lujoso y caro con un hombre. Al inicio se negó, pero ella le había rogado y al ser la primera vez que Chae-rin le pedía ayuda, aceptó. Ese día su hermana llegó con él, pero estaba muy ebrio. Sin embargo, no le preguntó más después de que le pagó por su ayuda. Al día siguiente la habitación estaba limpia y vacía, y por la tarde le habían depositado 7 millones de wons a su cuenta. Pero después le pidió otro favor. Quería ingresar a las cámaras de seguridad y a pesar de que no quería hacerlo, pues no deseaba perder su empleo, le prometió una cantidad mucho más alta y no pudo evitar darle lo que necesitaba. Al final ni consiguió el dinero que le había prometido, pero Chae-rin sí consiguió lo que ella quería. De haber sabido que se trataba de alguien del grupo Sama, no se hubiera atrevido a tocarlo. Ki-jin le pregunta si conocía las intenciones de su hermana. Chae-son no lo sabía, pero consideró que las cosas no serían complicadas cuando supo que la persona con la que salía era él. Ki-jin también quiere saber si salían como si estuvieran enamorados, pero Chae-son le dice que solo lo veía cuando iban al hotel, así que pensó que únicamente tenían el tipo de relación en donde solo había intimidad. Después de hablar con ese hombre lo reporta con seguridad. Chae-son le dice que debe cumplir su palabra, pues ya le había dicho todo lo que sabe, pero Ki-jin no lo está reportando por eso, sino por haber amenazado a su esposa. Además ahora entendía lo que Chae-rin estaba planeando. Le habría sido difícil armar un escándalo solo con un video, así que necesitaría una imagen más evidente, aunque solo pudo obtener esa, ya que si realmente hubieran tenido alguna relación, pudo haber hecho pública una imagen mucho más íntima, no esa tomada en secreto mientras él dormía. El escándalo se había hecho en situaciones muy sospechosas y debía averiguar más. Mientras él veía las imágenes que lo comprometían, Seo-yeon jugaba con Dae-ku, así que decide unirse a ellas. Cuando la perrita se acuesta para jugar, Ki-jin nota una cicatriz y le pregunta a Seo-yeon a qué se debe. Ella le explica que tuvieron que operarla hace algunos meses, pues tenía un cáncer de vejiga que era tan grave que ponía en peligro su vida y debían tratarla con quimioterapia de inmediato. Ahora ella estaba aquí, pero sus cachorritos no pudieron nacer. Le cuenta que fue muy difícil tomar esa decisión y después de varias noches lo lamentó. No sabía si era lo que Dae-ku quería, pero finalmente lo hizo. Ki-jin pensaba que a pesar de que las personas creyeran que era una mujer fría y sin corazón, en realidad era una chica buena y agradable. Era una chica muy cálida y conoce cuán difícil es la vida. Cuando la vio por primera vez se enamoró de ella por su belleza y su figura elegante, además de ser muy inteligente, pero a medida que la conoce su amor se vuelve cada vez más profundo. Además le fascina su calidez. No puede creer que la haya lastimado tanto. Si supiera que la relación con Chae-rin es diferente a lo que cree, quizás su corazón pueda cambiar, aunque algún día la verdad saldrá a la luz. Anotaba que ahora Ki-jin era más feliz y sabía que se debía a su matrimonio. En eso le da una lista con los nombres de los miembros de la junta. Dentro de la lista había una persona con la que no se llevaba bien. Y Dong-ji, ese hombre estuvo cuando sucedió lo de la grúa en la construcción. Solo estuvo esperando instrucciones de Yume, pero al final las cosas no salieron como esperaban. Parece que estuvo involucrado en el trabajo de Yume, pero no en la construcción del grupo Sama. Según la información, estaba muy disgustado con la participación de los yakuza. Ahora ese hombre estaba en la cárcel, pero podían usarlo. En ese momento le informan que su suegro superó la selección de la nominación del partido. Ahora solo debían esperar la victoria en las elecciones finales. Mientras tanto, Jun Beom y Ma Ji-cheol se reúnen. Aunque el presidente nunca le había dado una bienvenida adecuada, esta vez fue diferente. Aprovechando para mejorar su relación, Cheol insinuó que si ganaba las elecciones finales lo consideraría parte de la familia. Había transcurrido un tiempo y faltaban 2 meses para las elecciones finales. La popularidad profesional de Seo-yeon también había aumentado. Ki-jin fue a verla al trabajo, donde había montado una exhibición y le entregó un ramo de flores. Mientras las colocaba en un lugar adecuado, ella comentó que le encantaban las flores, aunque anteriormente solamente le dio una vez en su cumpleaños.
Le cuenta que en aquella ocasión él no sabía que era su cumpleaños, pero al ver que la felicitaban por medio de un mensaje, fingió recibir una llamada y salió corriendo a buscar un ramo de flores. Gracias a eso pensó que le gustaba. Kijin está seguro de que debió gustarle mucho, pues es una mujer increíble, y ahora está más decidido a conocer la verdad sobre Chaerin y cómo ocurrió el accidente. Le dice a su esposa que debió haber algún motivo por el cual su relación cambió. Ella le explica que fue alrededor de 6 meses después de casarse. No hubo ningún incidente, simplemente un día cambió. Cree que a partir de ese momento comenzó su relación con Chaerin. Al inicio solo parecía una conjetura, pero después de un mes ocurrió lo del evento en Sama Electronics. Kijin quiere saber cuándo sucedió eso, y Seo-jun le dice que todo empezó el día que operaron a Doku. Ese día, después de cuidarla, llegó muy tarde y se lamentó tanto por la decisión que había tomado que lloró durante mucho tiempo. Cuando él llegó a casa, le recriminó por estar en el primer piso y le dijo que le parecía una mujer muy repugnante. Ese día no quiso molestarlo pues estaba muy cansada y supuso que él también, pero ese fue el comienzo de todo. Kijin entiende que los pensamientos que lo han estado invadiendo pueden deberse a un malentendido, pero no cree haber hecho una conjetura tan precipitada. No sabe si el recuerdo que le vino a la mente era cierto. Le agradece a Seo-jun por decirle eso y se despide, pues aún debe arreglar algunos pendientes. Su padre lo había llamado y debía tener alguna razón urgente, y así era, pues le había llegado información que según su fuente se filtraría en 3 días. Esa información estaba relacionada con el padre de su esposa. Decían cómo había ascendido casándose con una mujer adinerada, a la cual había dejado sus 2 hijos para cuidarlos, y no había regresado con ella en 30 años. Kijin le dice que debió haber tenido alguna dificultad para no regresar, pero para su padre él ni siquiera podía decir algo al respecto. En la vida había buenos y malos negocios, y ahora era momento de eliminar los negocios malos. Tenía que divorciarse de Seo-jun. Desde hace tiempo ese matrimonio no le parecía adecuado. Le había advertido que esa mujer era común y no lo escuchó. Kijin se da cuenta de que su padre lo ha persuadido para que se divorcie de ella en el pasado. El artículo le había llegado del principal contrincante de Jeon Jin-bom. Ambos sabían que si ese escándalo estallaba, la carrera política de su suegro terminaría, pues las mujeres, los niños y las familias son los escándalos más mortíferos para los políticos, y esta vez los 3 estaban entrelazados, así que no ganaría. A Kijin no le importa, pues nunca había considerado a su suegro entre sus planes, pero su padre le dice que la junta no lo cree así, y si sigue así puede perder su puesto de heredero. Ahora necesita tener apoyo para ser más poderoso. Además no podía reconocer a su esposa como una mujer decente, y después de todo, él había concretado el matrimonio, así que él también podía terminarlo de ser necesario. Kijin al principio se niega, pero mientras va de regreso a casa, piensa que su padre tiene razón. Sería bastante peligroso tener una esposa que podría ser una debilidad, pero a pesar de eso no puede pensar en dejarla, más bien desea protegerla pase lo que pase. En el Centro de Tecnología del Futuro se reunirían los miembros de la Junta. Era el día que tenían que decidir quién sería el representante del centro. Comienzan las preguntas y le mencionan a Kijin el escándalo de su matrimonio, pues había revelado el amorío que tuvo con su secretaria, y aunque él lo niega, le dicen que está el testimonio de la secretaria e imágenes que lo comprueban. Él tiene las pruebas de que las imágenes fueron alteradas y su declaración es cierta. Además no había seguimiento del caso desde que el escándalo surgió. Por ende, un escándalo tan poco fiable desaparecerá rápidamente. Yume le dice que la respuesta no es muy creíble y que por lo general las sospechas infundadas resultan ser ciertas. También le dice que deben hablar sobre la pérdida de sus recuerdos. Kijin lo confirma, pero les dice que también es verdad que todos se preocupan por su memoria, sin embargo nadie lo hizo por su estado físico. Además ya no tenía nada de qué preocuparse, pues su memoria había vuelto. Cuando Yume trata de contradecirlo, él le dice que aunque ella sabía sobre su condición, lo usó a su favor. Él lo ocultó para no perjudicar al grupo Sama, pero ella solo desea obtener beneficios para su séquito. La mujer trata de ponerle una trampa, haciéndole preguntas que solo algunas personas sabrían, pues no creía que su memoria hubiera regresado. Pero Kijin lo recordaba todo, aunque en realidad era porque él llevaba un diario con todos los detalles de lo que hacía. Jamás creyó que eso le fuera a ser útil en algún momento. Yume estaba furiosa pues había sobornado a muchas personas para que fueran testigos sobre la falta de memoria, pero ahora las cosas no estaban saliendo como ella esperaba. Sin embargo, aún tenía un as bajo la manga. Chaerin ya había despertado e hizo que se presentara en la junta.
Al verla, Kijin comienza a recordar algunas cosas. Recordaba cómo se habían conocido él y su esposa. Pensó que se llevarían bien y cómo poco a poco se fue enamorando de ella. Recordó la curiosidad que sintió cuando ella se alegró el día que le dio trabajo en la galería. Se sorprendió ver lo bien que desempeñaba su trabajo y cómo nunca había sentido algo así por alguien más. También le parecía muy tierna y descuidada. Descubrió sus pasatiempos y las fechas importantes. Poco a poco se había enamorado de ella. También recordaba la vez que la escuchó hablando con su hermano y la discusión que tuvo con él después de eso. Quería hacerle tanto daño y en eso apareció Chairin. Ella se había ofrecido ayudarlo para herir a su esposa. A pesar de que le advirtió no involucrar sentimientos, aceptó ser usada. Su padre le había advertido separarse de Seo-jun y si no lo hacía, haría que se incomodara mucho, hasta lograr que se divorciaran. A pesar de eso, no podía dejarla. Además, debía hacer que pagara por lo que creía que le habían hecho. El día que Seo-jun los vio en su casa, Chairin había usado el baño, pero después salió usando su bata. Se excusó diciendo que su ropa se había mojado. Él le ofreció ropa para que se fuera pronto y le advirtió no volver a hacer algo así en el futuro. Ese día vio llorar a su esposa por primera vez. El día del accidente llovía muy fuerte. Se había dado cuenta de que debió conocer mejor a su esposa y en el camino pensó que todo era culpa de Chairin. Antes de perder el conocimiento, solo deseó volver a empezar con su esposa, pues no quería perderla. Cuando por fin despierta, Seo-jun estaba a su lado. Él la abraza y llorando se disculpa por todo el daño que le ocasionó, pues actuó así por celos y no lo había pensado bien. Todo había sido su propia culpa. Por fin puede contarle todo, pero Seo-jun estaba muy lastimada. Para ella fue un infierno verlo con Chairin. Kijin de nuevo se disculpa y ahora se da cuenta de que siempre la ha amado y se ha estado sacrificando al estar con él. La joven le reclama pues debió hablar con ella cuando tuvo sus sospechas, en lugar de hacerlo con Jeong-jun. Se dejó llevar fácil por sus emociones, lo cual significa que no confía en ella, y por su miedo a ser lastimado es que ahora están así. La miraba como si estuviera sucia, con mucho desprecio. Si no hubiera sido por el accidente, él aún estaría pensando así de ella. Nunca imaginó pasar por todo eso debido a una confusión. Ese hombre decía que no quería divorciarse de ella, pero sí herirla, y ya no sabía ni qué era peor. Seo-jun piensa que tuvo muchas emociones contenidas mientras escuchaba los recuerdos de Kijin. Se sentía tranquila de que no amara a Chairin y furiosa por la avaricia de su hermano, y a pesar de que Kijin estuviera muy arrepentido, le sería difícil superar lo que tuvo que pasar. Se pone a llorar al recordar que su marido la veía con asco, a pesar de sentirse aliviada de saber que todo eso era falso. No merecía eso. Ahora estaba muy confundida, no sabía si debía alejarse totalmente de él. El día que le dan el alta a Kijin, Seo-jun se va con Ara, pues no deseaba verlo aún. No había ido al hospital desde ese día, ni a su casa, porque odiaba pensar en él. Todos los días constantemente recibía llamadas que no contestaba, pero un día recibe una llamada de su suegro pidiéndole ir a la oficina. Cuando se reúne con él, le cuenta que la situación para Kijin no es fácil. Pues a pesar de que se había defendido bien ante el engaño y la pérdida de memoria, cuando Chairin apareció, el panorama cambió. Y aunque intentaron poner a Tae como director general, la junta había optado por dar un mes para reevaluar la situación. Ese hombre la culpaba de todo, pues debió cancelar el matrimonio. También le decía que su padre era un idiota, pues había perdido las elecciones. Por ello debía divorciarse de su hijo. Era lo mejor, pues si seguía con él solo sería un problema para la familia. Le dejaría la galería y eso era lo único que podía hacer por ella. En ese momento entra Kijin. No comprende cómo su padre puede estar amenazando de esa manera a su esposa, aunque Cheo le dice que solo le hacía una oferta. Y antes de que ella pudiera siquiera decir algo, Kijin la toma de la mano y se va con ella. En casa, Kijin le pregunta si tomará la oferta de su padre. Ella aún no lo sabe, pero él le reclama por no considerar sus sentimientos. Seo-jun le recuerda que fue él quien la estuvo tratando como si no existiera. Su corazón ahora tenía muchas grietas y sentimientos agridulces. Aún así, no deseaba que terminaran odiándose. Todavía no sabe qué decisión tomará, pero sigue enamorada de él. Solo que ahora no puede estar a su lado. Su matrimonio fue una farsa desde el inicio. Los fragmentos dolorosos del pasado superan los momentos buenos. Está cansada y ahora solo quiere tranquilidad para poder organizar sus sentimientos. Kijin acepta iniciar el divorcio, si eso es lo que ella desea. Pero deberán empezar desde el principio. Coqueteo apasionado, conocerse mejor, matrimonio por proposición y no por contrato. Empezar de cero. Así que le dará la oportunidad para tratar de huir, pero le advierte que la perseguirá a donde quiera que ella vaya. Kijin hará que Seo-jun vuelva a enamorarse de él,
pero deberá dejar atrás el pasado. Después de eso le llama a su padre para comentarle que sí se divorciará tal como él lo desea. Cheol le pregunta por qué lo hace. Aún está incrédulo. Además es consciente de que su hijo no es una persona que solo actúe sin obtener nada a cambio. Pero Ki-jin sabe que aún necesita ganar poder, y su condición es dejar a Seo-jun y su familia en paz. El padre accede, pero deberán pensar bien qué le dirán a la junta ahora. Ya habían pasado 2 semanas. Seo-jun estaba en Estados Unidos desde el escándalo. Los periodistas habían inventado muchas cosas, así que dedicó su tiempo a estar con su madre. Trató de alejarse lo más posible del móvil y Ki-jin seguía preocupado por ella, a pesar de no estar juntos. Después de un tiempo, Seo-jun tuvo que regresar a Corea con su madre, pues su condición médica había empeorado. Después de 24 horas en el hospital estaba cansada y había estado muy preocupada, ya que durante el vuelo su madre no se había sentido nada bien. Cuando llega a casa la recibe Deoku, pero antes de entrar ve que Ki-jin está con Chae-rin de nuevo. Todo era como antes. Mientras estaba de viaje, él la llevó a casa. Entonces se va, pues creía que Ki-jin no hablaba en serio cuando le dijo que quería iniciar de cero su relación. En eso Deoku comienza a ladrar y Ki-jin le dice a esa mujer que cuando intenta algo estúpido hasta el perro se molesta y le pide que se vaya. El perro está muy molesto y no sabe lo que puede hacer si permanece más tiempo en la casa. Aunque el pobre de Deoku estaba tratando de escapar para ir detrás de Seo-jun. Vemos que media hora antes, Chae-rin había llegado a casa de Ki-jin. A él le molestaba que lo hiciera después de haber fingido ser su amante y comportarse como si no recordara nada de lo que pasó. Él le pregunta directamente si está trabajando con Yume. Aunque ella lo niega, él se da cuenta por la manera en que le contesta que está mintiendo. Chae-rin piensa que Ki-jin aún no debe recordarlo todo. Él le dice que ya ha recuperado la mayoría de sus recuerdos, pero los de ella aún son borrosos. Al escuchar eso, la joven se emociona y recuerda que Yume le dijo que ya llevaba mucho tiempo detrás de ese hombre sin obtener beneficios y era hora de que tratara de seducirlo sin compromisos. Así que pensaba aprovechar que estaba con él el día del accidente para hacerse su novia. Entonces le miente diciendo que ellos dos estaban en una relación y hará que lo recuerde todo. Ki-jin le dice que no le importa nada, pues cada vez que la ve se siente mejor, pero solo la está engañando para hacerla hablar. Así que después de eso le pregunta por qué difundió el rumor de su relación. Aunque ella lo niega, él continúa diciendo que eso afectó mucho la relación que ella tenía y necesita que sea completamente honesta con él. Será la última oportunidad que le dará. Entonces ella le confiesa que la presidenta Yume le pagó 10 millones por hacerlo, pero ese dinero aún estaba en una cuenta secreta en Suiza y nunca le dieron la contraseña, pues no le pagaría nada hasta que terminara el trabajo. Ki-jin le pide el número de cuenta y aunque ella le dice que no lo tiene, pues Yume solo lo ha compartido con sus aliados, él le dice que aún no puede confiar en ella, pero si realmente lo ama, deberá probarlo. Es cuando ella lo abraza, escena que fue presenciada por Seo-jun. Cuando Chae-rin está por besarlo, él la aparta. La manera en que puede demostrar su amor es entregándole esas cuentas secretas. Chae-rin sabe que solo desea enfrentarse a Yume, pero si es lo que él desea para confiar en ella, está dispuesta a hacerlo, aunque antes él deberá divorciarse. Ki-jin le confirma que está por hacerlo, y al escuchar eso, Chae-rin cree que de verdad ha perdido la memoria, ya que fue muy fácil convencerlo. Poco después va con Deoku para calmarla un poco. Cree que se comportó así porque debe extrañar a Seo-jun. Ki-jin piensa que las cosas van saliendo bien y avanzando rápido por lo pronto, pero debe encontrar una de esas cuentas bancarias y una vez que todo esté arreglado traerá de vuelta a Seo-jun. Mientras ella estaba en casa de su padre, alguien del personal le avisa a su hermano que ella estaba ahí. Él estaba tomando, pero lo deja para ir a verla. Sin avisar entra a su habitación, pero ella despierta y nota que de nuevo está ebrio. Lo corre y le advierte que si no se va lo denunciará, pero él la confronta pues no tiene motivos. Está en su casa y no puede acusarlo de nada porque ni siquiera la ha tocado, pero ella le dice que estar espiándola también es acoso. Además le da asco cómo la ve pues son hermanos y no debería tener otras intenciones hacia ella. Él se abalanza para atacarla y a pesar de que ella le suplica, él no la deja en paz. Así que lo golpea y trata de escapar, pero se lastima al bajar las escaleras. Cuando está por caer, Ki-jin la atrapa. Jeon-jun se acerca, pero Ki-jin lo golpea. Ya le había advertido que no debía acercarse a su esposa y seguía sin entender. Cuando el hombre le dice que debería recordar lo que le dijo la última vez, Ki-jin se enfurece, pues sabe que él le mintió y por su culpa hizo que Seo-jun pasara un infierno y comienza a golpearlo más y más. Seo-jun ve que Ki-jin se ha lastimado y lo detiene.
Después le advierte a su hermano que lo grabó todo y si no la deja en paz lo denunciará ante las autoridades. Ella deseaba hacerlo desde hace tiempo, pero sabe que su madre se vería muy afectada. Después se retira dejando a los hombres ahí solos. Killian había llegado hasta ahí porque poco antes recibió una llamada del secretario Ann preguntando si ya se había reunido con la señora, pues tenía información de que había llegado a Corea por la mañana. Entonces recuerda que Do-koo estuvo haciendo mucho escándalo por la mañana, lo cual era muy extraño, y comprende que fue porque Seo-jun debió ir a casa en el momento en el que estaba con Chae-rim. Así que si había visto algo, pudo haberlo malinterpretado, y debía explicarle lo antes posible lo que estaba sucediendo. Cuando la alcanza y trata de explicarle, ella lo aleja y le pide que la deje sola. Quiere descansar. A pesar de saber que él acaba de salvarla, su corazón aún no puede perdonarlo. Él insiste, pero cuando la toma del brazo, ella lo abofetea, aunque inmediatamente se disculpa. Entonces él explica que todo fue un malentendido. Lo que vio no es como lo piensa. Solo hacía un trato con Chae-rim. Después de explicarle a detalle lo que estaba pasando, de nuevo se disculpa por haberla lastimado. No pretendía hacerlo de nuevo y le preocupa que lo esté malinterpretando. La ama y no quiere que se separe de él. Seo-jun entiende cómo se sintió él la vez que la malinterpretó y le da un beso. Siempre era él quien estaba dispuesto a rescatarla sin importar las consecuencias, y le alegra que aún después de tantos problemas encima, se preocupe por ella. Ella también lo ama y está dispuesta a quedarse a su lado, pero antes debían ir al hospital a tratar su mano. Los rumores de los escándalos del grupo Sama habían empezado a circular desde el incidente de la grúa. Se decía que el jefe había estado intimidando a las víctimas. Un empleado dijo que ese incidente fue ocasionado porque estaban siendo obligados a trabajar excesivamente. Muchos habían hecho denuncias anónimas. Se rumoreaba que el grupo de yakuzas estaba involucrado y esa información había sido confirmada. Decían que estaban aliados directamente con Yume. También se descubrió el lavado de dinero a gran escala, donde utilizaban la empresa como fachada. Cheol se había esforzado mucho en mantener limpia la imagen de la empresa. No sabía quién había entregado las pruebas a los periodistas. Ahora solo podía confiar en su hijo. Él le decía que debía haber un espía dentro de la empresa que estaba entregando las pruebas sobre su relación con los yakuza. Pero Killian ya lo tenía todo resuelto, pues fue él mismo quien lo hizo. A pesar de que su padre se molesta y no entiende por qué lo hizo, él explica que debían cortar lazos con personas que no aportaban nada bueno a la empresa, porque esas ramas podridas iban a dañar todo lo que habían construido. Aún así, Cheol no lo entiende. Gracias a eso, las acciones de la empresa estaban cayendo y quizá no se recuperaría. Además, se arruinaron los lazos que el grupo Sama tenía. Aún así, Killian estaba seguro de lo que hacía. Él se encargará de todo y no tenía por qué preocuparse. Cheol se tranquiliza al pensar que su hijo ya tiene un plan. Killian le recuerda que aún deben lidiar con el presidente de la construcción del grupo Sama. Cheol sabe que ese hombre es de pocas palabras y sería muy difícil de derribar. Killian también lo sabía, pero se había enterado que Saha Construction estaba vinculado a un proyecto urbano que involucraba 80,000 hectáreas en Daejeon. Su padre ya había tratado de disuadirlos con millones para adquirir esas tierras y no había tenido éxito. Killian le dice que eso es porque estaban aliados con el presidente, pero ahora ellos iban a fusionar sus acciones con Saha Construction. De ser así, su empresa sería posicionada como la número 1 en Corea. Saha estaba teniendo problemas financieros a raíz de haber adquirido esas hectáreas. Al ser un proyecto tan grande, terminarían en bancarrota. El presidente de Saha, Tae-jong, es un ejecutivo con muchos años de experiencia en la industria. Killian ya se había encargado de hacer el negocio, pues todo era gestionado por el hijo menor del presidente. Cheol estaba en la misma situación que Tae-jong, pues su hijo es igual que el del presidente Saha y siempre hace lo que quiere. Killian estaba dispuesto a derrumbar a Yume y a Tae, y todos los involucrados, por eso era necesario sacar a la luz la información sobre los yakuza. Su padre le recuerda que los aliados a Yume estaban tratando de encubrir las noticias, así que debían darse prisa. Después de mucho esfuerzo logró convencer a Han Jun-soo, el hombre que secuestró a Seo-jun, de sacar todo a la luz y por mucho que Yume intente no logrará sobornarlo. Ahora eran aliados en su contra. El día del divorcio había llegado. Aunque no iban a separarse realmente, era algo incómodo. A Killian le resultaba muy difícil fingir indiferencia hacia Seo-jun, pero debían tener cuidado, pues había personas siguiéndolo, quizá enviados por Yume. Le advierte a su esposa que se cuide y le entrega un broche de regalo que puede usar por el momento en lugar de su anillo de bodas. Además era multifuncional. Si presionaba el centro, reportaría una emergencia y se comunicaría con el guardaespaldas más cercano a ella.
Ella le agradece un regalo tan impresionante y no puede evitar besarlo de nuevo. Mientras tanto, los hermanos Song ya estaban pensando cómo repartirse el grupo Sama. Cuando Kijin se casara con Chae-rin, Chae-song le decía a su hermana que una vez que Kijin encontrara esas cuentas bancarias, todo estallaría y debía estar preparada para todo, pues si él fracasaba o ganaba, ella lo haría junto a él. Pero ella estaba muy segura de que tendría éxito y le pedía a su hermano encargarse de Seo-jun antes de su boda. Él no podía creer que su hermana le esté pidiendo eliminar a una mujer. Chae-rin creía que ella le había robado a Kijin mientras estuvo en coma. A pesar de que su hermano no estaba muy convencido, Chae-rin sabía que podía aceptar la oferta si le ofrecía una fuerte cantidad de dinero. Chae-song le recordaba que ni siquiera se había casado con ese hombre, ¿de dónde sacaría el dinero? En ese momento la hermana recibe una llamada y debía salir de urgencia. Mientras se dirigía a un restaurante, pensaba que ahora ya no tendría nada de qué preocuparse. Había trabajado para pagar sus estudios y la deuda de su madre. Se había hecho cargo de sus hermanos y ahora era una espía, pero ya tenía una oportunidad llamada Kijin. Cuando se reúne con él, este le habla con dulzura para engatusarla, mientras ella se sentía afortunada, prometiéndole no dejarlo solo nunca. Kijin saca los papeles de divorcio para mostrárselos, así que ella le entrega un número de cuenta, pero aún no tenía la contraseña. Cuando Kijin confirma que el número de cuenta es real y podían obtener más información, se retira dejándola ahí, sola. Le dice que tiene algunas cosas que hacer. Ella no se molesta, pues cree que una vez que se case con él, podrá asistir a esa clase de lugares con mucha frecuencia. Poco después el grupo Sama ya estaba envuelto en rumores nuevamente. Ahora se sabía que la presidenta departamental de ventas, Yume, era la persona detrás del incidente de la construcción. Ella era conocida como la sobrina política del presidente Majitai y compatriota de Japón. Se dio a conocer que la influencia de la familia en la política y en la industria se debía a los nexos con los yakuza. Un día antes de la reunión final en la junta, decenas de miles de dólares fueron descubiertos en fondos gracias a los sobornos. La historia de Han Yo-soo se hizo viral. Su testamento se tomaría en cuenta en el caso del accidente. 5 días después de que se diera a conocer el dinero en la cuenta de Suiza, Yume fue arrestada. El presidente del grupo Sama dio un comunicado sobre los hechos. Primero se disculpó por los damnificados del accidente. El hecho de que se utilizara a los yakuzas era algo de lo que él no estaba al tanto. Cheo le dice a Kijin que a pesar de que Yume ya había sido arrestada, las acusaciones hacia el grupo Sama seguían presentes. Ahora debían marcar una línea entre Majitai y el grupo. Él estaba por jubilarse y Kijin sería el nuevo líder, pero no podía hacerlo dejando las cosas así. Por eso había optado por disculparse y hacer que Yume y todos los responsables pagaran por lo que habían hecho. La junta decidió destituir a Yume y suspender a Majitai. Kijin fue elegido como sucesor, y todo había salido bien hasta el momento. Cuando Seo-jun lo ve, lo felicita de inmediato. Él le pide volver a casa juntos, pues todo había terminado. Otro día Chae-rin lo estaba esperando. Desde hacía 2 semanas que se había dado la junta y no se habían vuelto a contactar. Estaba muy nerviosa, pues había invitado a algunas personas para presumir su relación con él. Él se presenta algo tarde y todos comienzan a hablar sobre lo famoso que era y pensaban que no se presentaría. Chae-rin estaba confundida, pues él seguía nombrándola como su secretaria y esperaba que le dijera a todos que ya era su prometida. De pronto alguien observa que él trae un anillo puesto. Entonces Kijin les menciona el compromiso, pues a pesar de haberse divorciado hace poco, ya estaba por casarse de nuevo. Alguien más comenta que era verdad que tenía otro interés en la secretaria Chae-rin. Ella dice que solo les mencionó que eran algo más que amigos y para nadie era un secreto que él se había divorciado y le dijo que se casarían después de eso, así que solo contó lo que estaba por pasar. Kijin los desmiente inmediatamente y le parece una ofensa para su futura esposa que digan ese tipo de cosas. Había un gran malentendido, pues nunca había tenido una relación sentimental con la secretaria Song. Al parecer los medios habían malinterpretado la situación y estaba ahí para aclararlo todo. Todos comienzan a murmurar y ella le pide hablar a solas. Una vez solos comienza a gritarle, pues no podía creer que le haya hecho eso. Le decía que le había prometido divorciarse con Seo-jun y casarse con ella, si le daba el número de cuenta. Le pregunta si estaba usándola, pero Kijin le recuerda que justo eso fue lo que ella le pidió. Chae-rin le dice que eso fue hace mucho tiempo y no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. La había humillado frente a sus compañeros de trabajo y familiares y ahora le debía una explicación. Él le dice que no debería ser tan insolente. Lo sabe todo. Ella fue una espía de Yume, filtró información falsa de la empresa y lo engañó.
La única razón por la que no hubo consecuencias es porque le dio la información sobre la cuenta secreta. Le estaba dando una oportunidad de vivir tranquila y no quiere volver a verla en su vida. Chairin se queda llorando, pensando que se arrepentirá de haberlo humillado de esa forma. Por otro lado, Seo-jun estaba sola en la galería. Había dejado que los empleados se fueran, pues creyó que terminaría pronto el trabajo. Pero se arrepintió, pues ya era algo tarde y aún seguía haciéndolo. Cuando está por irse a casa, Cheo-sung la intercepta y le confiesa que está ahí para eliminarla, pues ha hecho sufrir mucho a su hermana. Chairin le había prometido darle la mitad del dinero que Yume le había entregado, pues estaba intacto, pero solo si eliminaba a Seo-jun. Le daría 100 millones como pago inicial. Después debía escapar a China y una vez ahí le daría el resto. Seo-jun trata de escapar, tiene miedo y no sabe qué hacer. De pronto recuerda el broche y mientras está escondida suplica porque Ki-jin llegue a salvarla. Cuando el hombre está por abrir la puerta, escucha que empiezan a pelear y poco después le dicen que puede salir. Era el equipo de seguridad, ya habían atrapado a Chae-sung, pero Ki-jin había llegado primero y se enfrentó a él. Aunque salió herido, estaba a salvo. Ki-jin se acerca al hombre y le dice que hará que se arrepienta por el resto de su vida, por lo que intentó hacer. Irá algunos años a la cárcel, pero al salir se encargará de que no consiga trabajo ni limpiando baños, y pondrá a todos en la industria en su contra. Después de eso le explica a Seo-jun que fue por ella, pues al no verla en casa supuso que seguía trabajando. Cuando se reportó la emergencia, ella lo abraza, pues la experiencia fue aterradora. La noticia del delito que cometió Chae-sung apareció rápidamente. La investigación arrojó que Chairin fue quien lo planeó por resentimiento amoroso. Los hermanos fueron a la cárcel y se encontró otra cuenta con dinero relacionado a los yakuza. Finalmente, también se estaba difundiendo el rumor de que Ki-jin y Seo-jun volverían a casarse. El grupo Sama se estabilizó rápidamente, se fusionó con Saha Construction y las acciones subieron bruscamente, compensando las pérdidas. Ki-jin hizo un buen trabajo como sucesor y demostró grandes habilidades en el mercado. Yume y Chae-sung fueron condenados en prisión. Chairin logró libertad condicional, pero su vida estaba arruinada. El día de la boda finalmente llegó, y a pesar de ser la segunda vez que se casaban, estaban nerviosos como si fuera la primera. Habían pasado por muchas cosas, ahora podían empezar de nuevo. Ahora sí serían una pareja de verdad. Es el final de esta historia, espero que te haya gustado. Si es así, por favor deja tu like, que no te cuesta y a mí me ayuda mucho. Hasta pronto.